Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Empezamos esta semana de nuevo dándole gracias a Dios. Vamos a orar antes de continuar en nuestro estudio de Romanos. Acompáñenme, por favor. Padre, te damos gracias, Señor nuestro, por este hermoso día que nos has otorgado, nos has concedido. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti, Señor. Deseamos, Señor, continuar en comunión contigo durante este día. Y ahora pedimos que conforme, Señor, estudiamos esta sección de Romanos en el capítulo 7, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, preparando nuestra mente para comprender, nuestro corazón para recibir, y así, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Yo me someto a tu dirección, Señor, y pido que tomes control de todo mi ser y me utilices como tu instrumento para compartir tu palabra y así, Señor, ministrar a tu pueblo, que sea edificado y que sobre todas las cosas tú, Señor mío, seas glorificado. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a continuar aquí en la segunda porción del capítulo 7 de Romanos. Pablo continúa ahora en esta sección con unas preguntas como lo ha estado haciendo. Ha estado preguntando: ¿acaso ignorás al principio del capítulo 7, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ahora, después de haber establecido que nosotros hemos muerto a la ley, y también aquellos creyentes en el tiempo de Pablo, ahora nosotros nos dice aquí: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pablo aquí se pone a sí mismo como un ejemplo de cómo la ley, pues verdaderamente, hasta que llegó a él, le hizo saber lo que era el pecado. Porque dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley, dice claramente, no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado, dice, está muerto. Pablo no conoció la ley sino hasta que fue instruido como un niño. Desde temprana edad fue instruido en la ley de Moisés. Pero antes de eso, al igual que muchos de nosotros, crecimos de pequeños, no sabíamos nada acerca de los mandamientos que se nos enseñaron. Recuerden, algunos de ustedes se aprendieron esos mandamientos para poder hacer su primera comunión y X, Y y Z, si es que fueron instruidos y enseñados en el catolicismo. Pero antes de eso no sabíamos, ya éramos malos, ya sabíamos. Mucha gente dice: el hombre natural es básicamente bueno, pero la palabra de Dios nos dice claramente que no hay bueno ni siquiera uno. Todo humano nace pues con esa naturaleza pecaminosa y no conocíamos, quizá no estábamos conscientes de que lo que hacíamos como pequeños era maldad. Pero hasta que se les pone límite a los niños, entonces ya dicen: oh, entonces eso es lo que no quieren que hagan. Y el niño, ¿qué creen que piensa? Pues eso es lo que voy a hacer. Hasta que le dijeron, dice claramente: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Me trajo a memoria cuando mi hijo el mayor, Johnny, apenas gateaba y apenas llegaba a donde yo tenía mi estéreo bien acomodado en aquellos 70s, y se acercaba y le decía yo: no, Ani, Ani, pau, pau. Era lo que hacía yo. Y volteaba y me veía, y lo primero que hacía era que le subía el volumen. ¿Por qué? Porque yo le había dicho: no lo hagas. Y así es verdaderamente, básicamente lo que Pablo nos dice. Yo no conocía el pecado hasta que la ley vino, hasta que se le hizo saber. Entonces la ley nos hace entender, o les hace entender en este entonces, que pues el pecado es malo, y verdaderamente el pecado es malo. Y desafortunadamente, como hemos visto anteriormente, todo humano es pues
expuesto al pecado o es de naturaleza pecaminosa. Nacimos con ese pecado a causa de la desobediencia de un hombre, Adán, y lo heredamos sin pedirlo. Ahora aquí dice en el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Haz de cuenta que, por ejemplo, te dicen, el límite de velocidad son 65 millas por hora. No, pero yo quiero ir 70 y quiero subirle a ver hasta los 80, a ver si no me agarran, ¿no es cierto? O nada más yo. Yo creo que muchos lo hemos hecho. Y me recordó también, hace muchos años, mi mejor amigo Pancho y mi compadre que compartió el evangelio conmigo, íbamos a pescar en el malecón ahí en Imperial Beach, y decía un anuncio ahí claramente, que no lanzáramos el anzuelo y la pesa, que no lanzáramos con nuestra caña por arriba de la cabeza, que no lo hiciéramos, tenía que hacerse por abajo porque pues, se corre el riesgo de lastimar a alguien. Pero ¿qué era lo que hacíamos? Lo primero que hacíamos, volteábamos, si nadie nos veía, y para aventarlo más lejos. Entonces, la ley es como un conjunto de reglas que se le dio al pueblo judío, y desde entonces, del momento en que Pablo fue enseñado la ley, entonces decía aquí, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pero, o sea, no murió físicamente, pero la palabra de Dios enseña el alma que peca, o el hombre que peca, el alma que peca, morirá. En Ezequiel se nos dice. Pero la ley le fue dada al pueblo judío, los mandamientos, todo lo que Dios, las instrucciones les dio, todo lo que Dios les dio, era para que vivieran. Si van conmigo a Levíticos en el capítulo 18, vemos que les dice el Señor por medio de Moisés, en el versículo 5, dice, por tanto, Levítico 18, versículo 5, perdón, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo o poniendo por obra el hombre, vivirá en ellos. Y luego dice, yo, Jehová, yo les estoy dando estos mandamientos, estos estatutos, para que se los cumplan. Si los cumplen, vivirán, es lo que está diciendo. Pero Pablo dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Pero por qué? Porque Pablo decidió desobedecer. Es lo que está diciendo. Y me encanta que Pablo, siendo el apóstol, el gran evangelista, se pone como ejemplo, demostrando que él también sufría esa debilidad, esa tentación de fallar, pues le fallaba. Porque el pecado, dice, tomando ocasión, oportunidad por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La realidad, hermanos, es que no le podemos echar la culpa al pecado, no le podemos echar la culpa a Satanás. Hay mucha gente que dice, es que el diablo me hizo hacerlo. El diablo me hizo que cayera, hiciera esto. No. Cada uno de nosotros escogemos lo que vamos a hacer. Si tomamos tiempo y examinamos y nos preguntamos, ¿esto que voy a hacer está bien con Dios? Si tú consideras a Dios, o es bueno para mí, no le hace daño a nadie más. Si tuviéramos esa sabiduría para tomar el tiempo antes de hablar o antes de hacer, pues no sufriéramos tanto. Porque dice aquí, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Y dice claramente, y por él me mató. Ahora el versículo 10 nos dice claramente, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pero le resultó para muerte, ¿por qué? Porque el hombre que no cumpla toda la ley se hace culpable. El que falla en un punto se hace culpable de toda. Y el resultado es que la transgresión de la ley trae la muerte. Nos dice aquí claramente. Desde el principio, el hombre natural, pues desobedeció a Dios.
Y a consecuencia de eso, tú y yo hoy sufrimos las consecuencias. O sea, a causa de eso. El versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es una realidad que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos instruye, esta palabra de Dios es santa, es poderosa. La palabra nos dice claramente que si obedecemos la palabra, viviremos. Entonces tendremos también larga vida, nos dice claramente en el Antiguo Testamento, cuando dice que si lo ponemos en obra y lo obedecemos. Ahora, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esas tres cosas verdaderamente describen los mandamientos de Dios. Son santos, justo y bueno. Cuando tú ves los 10 mandamientos que se le dio al pueblo en Éxodo 20, no puedes decir que son malos. Son buenos y son buenos para nosotros si los pusiéramos por obra. Ahora, sabemos que estamos bajo la gracia y dirás tú, sí, pero nosotros ya no tenemos que vivir en los 10 mandamientos. Si pones atención, la primera porción de los mandamientos hace mención de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Primeramente nos dice que no tendremos otro Dios, que no nos haríamos esfinges, que pues honraríamos a Dios guardando el día de reposo, todo eso. Y los otros mandamientos, los otros 6, se refiere a nuestra relación con los seres humanos, con tu prójimo. Y son buenos, porque cuando dice, no codiciarás a la mujer ajena, yo te digo una cosa, yo no quisiera que alguien estuviera codiciando a mi esposa, o las cosas de alguien más, no hablarás falso testimonio. Todo eso es buena instrucción. Pero debemos ponerlas por obra para que verdaderamente sea esa que se manifieste en nuestra vida. El mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces el 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Vuelve a responder Pablo, en ninguna manera. No me la estoy barriendo, no estoy diciendo que es culpa del mandamiento, sino que el pecado, para mostrarse pecado, o sea, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. ¿Cómo es que produjo la muerte siendo por medio de algo que es bueno? Porque lo que es bueno, lo que es la ley, que dice, si tú fallas en esto, te haces culpable de toda, y la falla y la falta a la instrucción de Dios, a los mandamientos, traen muerte, dice claramente. Entonces, pero también a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser o a demostrarse sobremanera pecaminosa. Cuando a la luz de la ley, a la luz de la palabra, examinas tu comportamiento, puedes sacarte a luz esa pecaminosidad que existe en todos nosotros. Yo soy pastor, conozco al Señor por 41 años, pero la verdad es que el hombre viejo a veces se asoma, y no nada más en mí, en ti también, aunque no lo quieras como dice, aceptar, en todos nosotros. Mientras vivimos en este cuerpo carnal, en esta vestidura, por decir, el hombre interior debe ser guiado por el Espíritu Santo para que lo que hagas externamente manifieste al hombre espiritual. De manera que entonces nosotros tenemos esa naturaleza que se nos ha dado, esa naturaleza divina, porque hemos sido hechos nueva criatura, pero la realidad es que aún en nosotros existe lo carnal. Por eso es que Pablo en Gálatas 5:16 nos advierte y nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no le des cabida y le des su gusto a lo que el hombre natural produce en ti. En el versículo 14, ando bien distraidón, porque sabemos que la ley es espiritual, y Pablo, reconociendo el hombre que predicó a Jesús, el hombre que plantó tantas iglesias, el hombre que es pues uno de los mayores
escritores aquí en el Nuevo Testamento, se reconoce a sí mismo que hay una parte de él que es carnal. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, es dada por Dios, por eso es espiritual también, mas yo soy carnal, dice. Y dice, vendido al pecado. Cuando dice vendido al pecado, está hablando como una persona que es vendida a esclavitud. O sea que Pablo, aquel hombre a quien tenemos en gran estima, el apóstol de apóstoles, también fallaba. Y esto no es para darnos, por decir así, libertad para, pues si Pablo falló, pues yo también le voy a dar. No, sino para reconocer que el pecado en nosotros existe. El hombre carnal aún se asoma. Ten cuidado, no le des el lujo de tomar el control. El versículo 15, Pablo testifica, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Alguna vez has sucumbido a algún pecado en tu vida y después dices, ¿por qué lo hice? Yo aborrezco esto. Pablo está diciendo aquí claramente, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Hay personas que podríamos caer en el pecado habitual y debemos de evitarlo porque Dios ya nos hizo nueva criatura, volteó la página, por decir así, y empezó una nueva historia en tu vida. Entonces, ahora debemos de depender del Espíritu Santo para no dar cupo o entrada a la carne. Porque Pablo aquí nos da un ejemplo de esa batalla entre la carne y el Espíritu. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense, voy a leer los 3 versículos porque me salté el 16. Primero dice, porque lo que hago no lo entiendo. Yo entiendo eso, a veces dirás, ¿por qué lo hice? Y luego, porque pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, pues apruebo que la ley es buena. ¿Por qué es buena? Porque demuestra que lo que estás haciendo es contrario a la voluntad de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí parece ser que Pablo se está, como quien dice, lavando las manos o barriendo la culpabilidad, pero no. Él reconoce que el pecado mora en él. No está diciendo, es que es el pecado, no fui yo, no. Es el hombre pecaminoso en mí que me llevó a hacer eso, es lo que está diciendo. De manera que ya no soy yo solamente el hombre que he decidido seguir a Cristo, sino el pecado que mora en mí. Dice claramente, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, el hombre carnal, dice, no mora el bien. El hombre carnal busca satisfacerse a sí mismo. Las emociones, las pasiones, todo lo que los apetitos sean por riquezas o sexuales X, provienen de la carne en la que vivimos. Como dije, mientras vivimos en este cuerpo carnal, estamos susceptibles a esos apetitos, a esos pensamientos, a esas que son inquietudes que digamos y placeres de lascivia. Cuidado, debemos de someter al viejo hombre, como Pablo nos dice en Efesios 4, en el versículo 22, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos, o sea, mándalo por allá a ese hombre carnal, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos son aquellos deseos que te envuelven en esa tentación y te das cuenta ya cuando estás sucumbiendo al pecado. Ten cuidado, ten cuidado. Tanto varones como mujeres, tengamos cuidado. Guardémonos. Hay que despojarnos de esa naturaleza carnal y nos dice claramente renovarnos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque es en nuestra mente donde empieza todo. He dicho numerosas veces que nuestra mente es como la cabina de control de un avión. De aquí empieza todo. Aquí es donde debes traer todo pensamiento cautivo
detener todo pensamiento que no glorifique a Dios, traerlo cautivo bajo la autoridad de Cristo Jesús, someterlo. Si empiezas a someter tus pensamientos y empiezas a pedirle a Dios que te dé pensamientos que le glorifiquen a Él, que te cambie tu mente, porque es cierto, la palabra de Dios nos enseña que se nos ha dado la mente de Cristo, pero para verdaderamente mantener esa mente de Cristo, debes llenarte de la palabra y pensar como Él piensa, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que Cristo nos enseñó como ejemplo? Que siempre hizo la voluntad del Padre. Yo puedo hacer lo que yo quiera, se nos da libre albedrío, pero lo que iría yo a hacer trae beneficio a mi vida primeramente espiritual, o a mi vida, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. No, debemos de tener cuidado. No todo lo que quieras hacer va a traer beneficio. Entonces debemos de cuidarnos. Pablo no se la estaba barriendo, sino que dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, reconociendo que había ese hombre carnal y pecaminoso en él. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, vemos ahí la diferencia, identificando al hombre carnal. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, no el hacerlo, dice claramente, pero el hacerlo no está en mí. O sea, Dios nos da libre albedrío. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Agradarte a ti o agradar a Dios? Cuando tú agradas a Dios, Él te da favor con los hombres. Nos dice la palabra que cuando los caminos del hombre agradan a Dios, Él hace aún que sus enemigos estén en paz con Él. Y si estás en paz con Dios, vas a estar en paz también horizontalmente, verticalmente y horizontalmente con los hombres, haciendo la voluntad de Dios. Porque no hago el bien, dice el versículo 19, que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Recuerdan? Pablo nos dice claramente, porque la carne, los deseos de la carne están contra el espíritu, y los del espíritu contra la carne, en Gálatas 17. Primero dice en Gálatas 16, andar en el espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. Ahí mismo dice, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y estos se oponen contra sí mismos para que no hagáis lo que queréis. Amén. Entonces debemos de tener cuidado. Pablo reconoce, y tú y yo necesitamos reconocer que dentro de nosotros habita el hombre espiritual, la nueva criatura, creado en Cristo Jesús para buenas obras como Dios desea que andemos. Pero también existe el Adán, la naturaleza natural. Así de que, ¿a quién le vas a dar dirección? Me acuerdo que vi una película que dijo un hombre que, ya no me acuerdo el título de la película, pero dijo un hombre, tengo una batalla dentro de mí, siento como si dos perros estuvieran peleando, uno blanco y uno negro, y le preguntan, ¿y cuál es el que gana? Y él respondió, al que le doy más de comer. Te pregunto, ¿estás alimentando al hombre espiritual en ti? ¿Estás alimentando al hombre espiritual o al hombre carnal? Para alimentar al hombre espiritual es necesario leer la palabra de Dios y pasar tiempo meditando en la palabra y también en oración. Alimenta al hombre espiritual para que el hombre carnal no tenga tanta fuerza. Inclusive, ponlo a muerte, como dice Pablo, despojaos del viejo hombre. Y si hemos muerto con Cristo, nos dijo en el capítulo 6, hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley. Entonces nosotros vivimos para Cristo. Dice claramente, ahora, así que, el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Vuelvo a hablar, la mente, hay que cuidar nuestros pensamientos,
Hay un dicho que dice, los pensamientos son como los pájaros, andan alrededor de ti, pero no les permitas que hagan nido, los pensamientos malos. Así es de que cuidémonos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Claramente reconoce Pablo su carnalidad que existe. Y Pablo aquí clama diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él nos da pues la solución. Aquí mismo él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está glorificando a Dios Padre porque Él envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados y para darnos nueva vida. Ahora, Pablo fue transformado desde el momento en que tuvo su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. En el capítulo 9 del libro de Hechos vemos el suceso. Desde entonces, Pablo fue transformado y nació del Espíritu. Eso es lo que es necesario para todo humano. Venir a la realidad y reconocer su necesidad de ponerse a cuentas con Dios y recibir a Jesús, quien Dios el Padre envió para que pagara por nuestros pecados. Recibirlo como tu Salvador por fe. La palabra de Dios nos lo dice claramente. Aquí en Romanos, Pablo, más adelante en el capítulo 10, nos dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Esa es la clave, creer, confesar a Jesús como tu Salvador y recibir la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados por fe en Cristo Jesús. Porque cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador y le recibes por fe, tus pecados pasan a ser parte del pago total de Jesús por nuestros pecados en la cruz. Él fue enviado como el Cordero de Dios para morir por nuestros pecados una vez por todas, una sola vez por todas, por tus pecados que cometiste en el pasado, los que hubieras cometido esta mañana y los que cometieres en el presente tanto como en el futuro. Dios dio el pago total por medio de su Hijo Jesús. Nuestro Creador entregó a su Hijo amado. Y es solamente por medio de Jesús que puedes ser redimido, o sea, vuelto a rescatar. La palabra de Dios en 1 de Pedro 1:18 nos dice que nos rescató de nuestra vana manera de vivir que recibimos o heredamos de nuestros padres, no con cosas que perecen como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero ya preparado de antes de la fundación del mundo, sin mancha ni pecado. Tenía que ser un cordero perfecto en aquel entonces, cuando se ofrecían los sacrificios y ofrendas para libación y para propiciación, pero solamente Jesús remueve completamente el pecado porque recaen sobre Él. Así de que yo no sé cómo te encuentres tú en tu relación con Dios, o si siquiera tienes una relación con Dios, pero yo sí te puedo decir, si Pablo, el gran apóstol, dependía del Espíritu Santo para no vivir en la carne, le da gracias a Dios por Jesús, porque por medio de Jesús él fue libre de la muerte a causa de transgredir la ley, y Jesús pagó el precio, él cumplió toda la ley. ¿Cuánto más nosotros? Si tú reconoces que eres pecador o pecadora y que necesitas reconciliarte con Dios, necesitas el perdón de tus pecados, Dios te ha dado la respuesta
por medio de Jesucristo, quien vino y pagó, como dije anteriormente, una vez por todas. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, es necesario nacer de nuevo, y cuando tú recibes a Jesús, naces del Espíritu. He dicho numerosas veces que Dios es Espíritu, su reino es un reino espiritual, y para ir a ese lugar es necesario nacer del Espíritu. Por medio de Jesús, tú puedes hacerlo hoy, esta mañana. Si tú deseas dar ese paso de fe, ora conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que viniste a este mundo a morir por los pecados de todo el mundo. Y yo reconozco que he pecado contra ti y que mi pecado me separa de ti. Ahora me arrepiento. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que cambies mi corazón y me des nueva vida. Yo por fe renuncio a mi vida pasada, renuncio a Satanás y a toda obra del diablo, renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y me entrego a ti, Señor, por fe. Te pido que seas mi Salvador, que me perdones todo pecado, que me llenes con tu Espíritu Santo y que de nuevo hagas en mí una obra, Señor, una obra nueva, que me des tu poder viviendo en mí para así vivir para ti. Yo por fe te recibo y por fe sé que tú me recibes. Y ahora te doy gracias, Señor Jesús. Padre, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo para que Él diera su vida para que yo viviera y pudiera ser tu Hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, ten por seguro, confía que Dios te ha perdonado tus pecados, te ha recibido como su hijo o hija, y ahora pues dale gloria al Señor, dale toda alabanza, dale las gracias. Y lo primero que te quiero decir, es necesario alimentar a ese ser espiritual que acaba de nacer. Si tú por primera vez recibiste a Jesús, necesitas comer la comida espiritual. La palabra de Dios se le llama el pan de vida, el agua vivificada, todo. Tiene muchos nombres porque es buena para alimentar al ser espiritual que acaba de nacer. También, cuando tú lees la palabra de Dios, permítanme, Dios te habla. Cuando tú lees la palabra de Dios, vas a escuchar que Dios te habla. Quizás no lo escuches audiblemente al principio, pero Dios nos habla por medio de su palabra. Necesitas crecer en la fe. Otra cosa para eso es necesario desarrollar un tiempo de comunión e intimidad con Dios, que ahora es tu papi. Y dirás, pero yo no sé cómo. Pues solamente acércate confiadamente porque eres su hijo o su hija y habla con Él. Quizás no sepas cómo orar muy elocuentemente, pero lo que Él desea es que abras tu corazón y que hables verdaderamente, en realidad, lo que tú eres. Que le digas, que solamente hables sinceramente y le pidas, le hagas saber tus inquietudes, le hagas saber lo que Él ya sabe, pero que tú le pidas, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Tienes el privilegio de hablar con Dios porque Jesús, por medio de la fe en Jesús, te puedes acercar confiadamente a Él. La otra parte es que has venido a ser parte de la familia de Dios y es necesario congregarse, reunirse con otros hermanos de la fe, hermanas en la fe, y puedas crecer junto con nosotros. Yo te invito, si no estás yendo a ninguna iglesia, que te invito a que nos visites en Koinonia Christian Worship Center, localizado en la calle Ensenada número 7, en la colonia Machado, a un lado del Colegio Rosarito, a otro lado Los Tacos 2000, y enfrente está la parte de atrás del Nuevo Florido. Ahí te esperamos.
Ahí el Espíritu Santo tiene control. Se le da control en la alabanza, alabamos en espíritu y en verdad. Se le da control en la enseñanza dirigida por el Espíritu Santo. Se le da también oportunidad para que el Espíritu Santo siga obrando milagros, transformando vidas, liberando a endemoniados, liberando a aquellos que están atrapados en el alcoholismo, en la drogadicción, restaurando familias y matrimonios. El Señor es maravilloso cuando le permites tomar el control. Así es de que te invito a que nos visites. La calle Ensenada número 7 en la colonia Machado. Otro llamado que quiero hacer es a aquellos que se han apartado de Dios. Recibiste a Jesús, te congregaste, caminaste con Dios, pero te apartaste. Has caído en algún pecado y ahora se te hace imposible volver. El Padre te espera, así como el padre del hijo pródigo lo esperaba ansiosamente. El Padre te espera con brazos abiertos a que vuelvas a Él. Lo único que es necesario es que tú reconozcas que has pecado, te has separado de Dios y que necesitas pedirle perdón. Si tú quieres volver al Padre, al igual que el hijo pródigo, ora la oración de arrepentimiento y vuelve a Él. Si quieres dar ese paso hoy, repite conmigo esta oración y dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque te he fallado, te he ofendido. He menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo a causa de mi pecado. Ahora me arrepiento. Te confieso todo pecado y te pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo, que renueves tu Espíritu Santo en mí y que vuelvas a mi corazón ese gozo de tu salvación. Yo por fe, Padre, te pido perdón y por fe recibo tu perdón de acuerdo a tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, ten por seguro que el Padre te ha aceptado ya. Te ha reconciliado de nuevo con Él y tus pecados quedaron atrás. Como la palabra nos dice, los echa al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Jesús se encargó de todo eso. Ahora les quiero decir, continúen en la fe. Guarden su corazón. Vemos que Pablo batallaba. Pablo, siendo el gran apóstol, batallaba con la carne. Por eso debemos de aprender de él el ejemplo que nos dio y vivir en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Y es solamente así que podemos estar seguros, sin nada que nos estorbe, que estamos agradando a Dios y que tenemos el favor de Dios en nosotros. Él, en su gracia y su misericordia, nos ha alcanzado, nos ha lavado con la sangre de Cristo y ahora podemos continuar en esa gracia. El Señor les siga bendiciendo y como Pablo le dijo a los filipenses, ahora les digo yo, regocíjense en el Señor siempre. Una vez más les digo, recuerden este día, todo este día, escojan regocijarse en nuestro Señor Jesucristo siempre. Amén.